Gloria a Dios. Muy bien. Está tremendo. Dios, he estado meditando en algo en la que el Señor me ha estado hablando. Para los que han venido ya y han estado escuchando la palabra, mire, yo le voy a pedir que si algunos me ayudan para que salgan en televisión, me llenan las sillas de acá aquí hay sillas vacías, si algunos se pueden a juntar, no pellizcan. Gracias por su obediencia. Así que, pero siempre le he estado preguntando al Señor, Señor, lo que más anhelo es ver la iglesia establecida, la iglesia fortalecida, que cada persona que llega a este lugar salga con la bendición de Dios, que salga con la revelación y con la convicción en su corazón para que Dios lo ha llamado. Y cuando usted viene a este lugar, usted no viene simplemente porque usted no tiene nada que hacer, usted viene porque tiene el entendimiento de saber que Dios va a hablarle a sus vidas. Y cuando Dios quiere hacer eso, Dios empieza a ver el corazón hambriento del Hijo de Dios. Y nosotros estamos en este lugar para eso. Dios, en todo este tiempo, pude ver cómo la iglesia, en este sacudón de la pandemia, vimos cuánta gente se quedó quieta. Ya hoy se quedaron cómodos en sus casas, y como dice una de las escrituras, si en esto te fallaron las fuerzas, poca es tu fe. Amén. Entonces, en estos momentos, cuando las cosas más se apretan, es cuando nosotros tenemos que ser más fuertes en el Señor. Y vemos cómo el Señor hizo algo maravilloso, entregó a su Hijo en la cruz y nos dio una victoria, que ya empezamos con una victoria con el 60%, 70% del camino ya recorrido. Lo único que nos queda a nosotros es hacer un 30% y alcanzar la meta, como dijo Pablo. Amén. Y esta meta es el que persevere hasta el fin. Y cuando hablamos de perseverar, vemos una lucha en el mundo. Vemos muchas luchas y vemos muchas situaciones, pero esto se basa en lo siguiente, en que nosotros entendamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Pero eso es en el mundo espiritual. Pero en el mundo natural, nuestra lucha, diga, es conmigo mismo. Diga, es conmigo. Porque el yo me lleva a mí a hacer cosas que yo no quiero hacer. Y por eso, mire, yo he estado hablando y qué tremendo que cuando nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, vemos como Dios decía, al que roba, córtenle la mano, al que es adúltero, que muera a piedra, y el que deshonre a su papá y a su mamá, que muera. Y empezamos a ver cómo había un juicio de Dios tremendo. Pero vemos que entramos en una dispensación diferente, y Dios ahora dice, vemos a un Jesús diciéndole a una adúltera, mujer, ¿dónde están los que te acusan? No hay condenación. Y lo único que le dice es, ve y no lo hagas más. Y vemos el amor de Dios ya manifestado, aun cuando Jesús caminaba en la tierra. Y de allí entendemos ahora que Dios dio a través de Pablo, le da una revelación y nos muestra en las escrituras cómo luchamos nosotros con la carne, y nos da una serie de enemigos latentes, que es lo que yo he estado hablando, porque Dios nos cuida. Esa es la serie que estoy hablando, que se llama Dios nos cuida. Amén. ¿Y qué es lo que de qué Dios nos quiere cuidar? Diga, de nosotros mismos. Porque en el libro de Isaías 48:17, les leía la semana pasada, dice, así dice el Señor tu Redentor, el Señor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. Amén. Y hablamos y dijimos que bienaventurado el varón que pone su confianza en Jehová, porque sus fuerzas serán más grandes. Vimos en el libro de Timoteo donde dice, porque a nosotros no se nos ha dado espíritu de poder, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y vimos
que todo esto comienza a través de la rebelión. Diga rebelión. Y la rebelión es lo que hace que nosotros poco a poco vayamos entrando en unos terrenos que a Dios no le agrada. La primera rebelión que podemos manifestar es la rebelión contra Dios. En Ezequiel 28:15, desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Primera rebelión, diga, contra Dios. Pero ¿qué es lo que sucede con esta rebelión? Cuando usted se da cuenta que en su vida hay rebelión y usted empieza a quererla sacar, empieza una batalla. Y esa es la batalla de la cual estamos hablando, que son la carne. Diga, la carne. La carne que usted la cuida, hay unos que hasta le ponen y le quitan, ¿no? De acuerdo a la nueva tecnología, ya donde les hace falta rellenan y donde sobra pues le quitan, y así van haciendo lo que dicen los médicos. Si tiene buen chasis, lo demás es maquillaje, ¿no? Entonces vemos como todas estas cosas, pero que todo esto nos lleva ¿a qué? A la muerte. Y hablábamos acerca entonces de las obras de la carne descritas en Gálatas, y la semana pasada hablé acerca de lo que era adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, y dije que el adulterio comienza cuando la rebelión entró. El adulterio comienza cuando nosotros empezamos a ensimismarnos. ¿Qué es ensimismarnos, pastor? En creer en nosotros mismos. Entonces, cuando el hombre o la mujer empieza a idolatrarse a sí mismo, que es lo que vamos a hablar ahora, entonces empieza a caer en un terreno pantanoso, sin salida, si no reconoce lo que tiene que hacer. Entonces, que el adulterio sabemos que es los casados, y vimos el ejemplo de aquella mujer que dijimos 5 maridos has tenido, aún el que tienes no es, que era el sexto, pero dice las escrituras que ese será el tiempo en que vendrá los verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Cuando adoren ¿a quién? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces vimos también lo que es la fornicación, y vimos que la fornicación es toda relación fuera de un pacto. Toda relación fuera de un pacto es fornicación. Por eso es que hay que alinear las casas, hay que alinear los matrimonios, tenemos que estar bajo la bendición de Dios. Pastor, si yo me casé por el civil, ¿tengo que casarme por la iglesia? No, pero lo ideal es que usted sea obediente a las ordenanzas de Dios. Si usted se casó por lo civil, dice las escrituras que el Señor pone las leyes aún terrenales y gobernadores, pone reyes y quita reyes, y las leyes que hay en la tierra hay que cumplirlas. Amén. Hay que obedecerla. Y vimos también lo que era la inmundicia. ¿Y qué es la inmundicia? Es una basura, es una suciedad, es todo aquello que ya sale del contexto natural y del origen de Dios. Y la lascivia, dijimos por último, que es el punto en donde ya el temor de Dios se perdió. Diga, vamos avanzando. O sea, lo que comienza pequeño nunca se quedará pequeño. Por eso dice la Biblia, tu estado, aunque tu comienzo sea pequeño, tu estado postrero será grande. Eso es en las dos partes. Si tú agarras la línea de la que es en contra de Dios, tu estado inicial será pequeño, pero vas a terminar en la peor inmundicia y en la peor porquería. Pero si decides caminar en Dios, tu estado inicial será pequeño, pero será glorioso y grande en el Señor. Amén. Y entonces vimos que estas obras de la carne las clasifiqué en grupos, y en la primera es lo que realmente el mundo está envuelto, y es en la parte sexual. Vimos la inmoralidad sexual en los 4 puntos que explicamos, y vemos cómo esa parte de la inmoralidad sexual es lo mismo que aconteció en los tiempos de Noé, y el Señor ha dicho, así como en los tiempos de Noé, así será la segunda venida del Hijo del Hombre. Amén. Quiere decir que no hay diferencia. El miércoles les hablé acerca de los 5 dioses que tenía esta mujer, y ustedes se dieron cuenta allí cómo estos dioses han ido tomando terreno en este tiempo, y no hay nada diferente al tiempo en que estaba esa mujer. Hoy estamos adorando a varios maridos. Maridos son baales, baales son dioses, que no es precisamente Dios. Amén. Pero hay algo que hoy les quiero hablar, y la que les quiero hablar es las obras que atentan directamente con Dios y que desatan la ira de Dios. Miren,
Cuando nosotros nos ponemos a ver en el Antiguo Testamento, escuchen lo que les voy a decir. Dios en su amor empezó a hablar y empezó a manifestarle a la iglesia muchas cosas y le decía: cuídense de esto, cuídense de aquello. Pero vemos al pueblo de Dios pasar por procesos hasta que se cumple la promesa que Dios le hace a Abraham, donde sacaría a su pueblo de Egipto. Y al sacar al pueblo de Egipto dice que fueron al desierto, y en el desierto empezó la murmuración y la queja. Pero fíjense que de la murmuración y la queja Dios fue muy misericordioso y tolerante. Dios empezó a tener misericordia, al punto que empezaron a decir: mira que nos estamos muriendo de hambre. Y Dios dijo: está bien, ahí van las codornices, que nos estamos muriendo de sed. Moisés golpea la piedra y saca el agua. Señor, que aquí, y que se quejaban de todo. Hasta, fíjense lo que vino, hasta que vino la rebelión peor, que desató que Dios diera las leyes. Y fue el momento en que el pueblo que Dios le había dado a Moisés hacen un becerro de oro y empiezan a idolatrarlo. Dice que en ese momento Dios se enojó al punto que le dijo a Moisés: ve y ve a ver qué es lo que quiere tu pueblo. Mira lo que le dice Dios, porque ya Dios se enojó demasiado. Y vemos en esa escena como Dios le dice a Moisés: voy a destruirlos a todos, porque es que no merecen que estén vivos. Y Moisés, en su intercesión, entrando en la jurisprudencia de Dios, le dice al Señor: Señor, quita también mi nombre, si no soy capaz yo de gobernar este pueblo. Y en el momento en que empieza a hablar estas palabras, Dios le dice a Moisés, escuchen lo que le dice, porque hay algo que Dios, cuando lo que le voy a hablar es atenta directamente contra Dios, y Dios desata su ira. Y ahí es donde Moisés le dice al Señor: Señor, quita mi nombre de tu libro. Y allí yo le dije a ustedes hace unos meses atrás que ya el nombre de nosotros fuera escrito en la eternidad, que ese nombre viene escrito desde la eternidad, y que el día de presentarnos delante del juez justo, del Cordero, del juez justo, estaremos allí, y allí se decide si nuestro nombre queda o no de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Amén. Y quedamos claros que las obras no es que yo agarro: ay, no, es que le di una hamburguesa a un hambriento. Ah, no, es que yo agarré mis diezmos y se lo mandé a mi abuelita que lo necesita más. No, es que yo agarré y le regalé una casa a una viejita que no tenía. No, todo eso es parte de, pero no estamos hablando de las obras que van a ser perecederas en la tierra. Estamos hablando de las obras que van a ser para la eternidad. Esas son las obras de las cuales el Señor está hablando en esto. Y Dios le dice a Moisés estas palabras: ¿sabes qué, Moisés? Yo no te puedo borrar del libro, porque borraré del libro a los que me desobedecen. Y cuando vemos en Apocalipsis 3, ahí está bien escrito, dice: aquellos que no obedecieron, aquellos que se rebelaron contra Dios. Y entonces, ¿cuál es el punto aquí, pastor? El punto es que el número 5 de las obras de la carne que hoy les voy a hablar se llama idolatría. Para Dios, la idolatría y la hechicería, que son la quinta y la sexta obra de la carne escrita en la palabra, eso desata la ira de Dios. Si usted no quiere ver la ira de Dios sobre su vida, es mejor que usted no sea ni idólatra, ni hechicero, ni nada de esas cosas. Porque cuando Dios está hablando, Él es bien celoso. Él se enoja de una manera impresionante. Y por eso les vuelvo a decir, en el momento que el pueblo de Israel hicieron aquel becerro de oro, desataron la ira de Dios, al punto que Dios dijo estas palabras: Moisés, dile a ellos que ni se acerquen al monte, que no se acerque animal, no se acerque persona, no se acerque nadie al borde del monte, porque morirán. Tan enojado estaba Dios por ese acto de idolatría que levantaron estos hombres. Y usted me está diciendo: pastor, pero yo no hago becerros de oro. Y hoy a lo mejor no hacemos becerros de oro, pero yo le voy a empezar a decir algunos de los ídolos que nosotros tenemos. Número 1,
esposa o esposo. Gente que dice estas palabras: si mi marido me deja, me muero, me corto las venas. Ídolo. No, que si mi mujer me deja, me corto las venas. Un ídolo. Silencio en el mar de Galilea. ¿Sabes qué, iglesia? Con esto no estoy diciendo ahora que usted trate a su esposa o a su esposa como cualquier perol o como cualquier trapo. No. Lo que le estoy dando a entender es lo siguiente: Dios es celoso y Dios no quiere que nosotros pongamos en la posición que Él tiene para Él a cualquier otra persona o a cualquier otra cosa. Idolatría viene de la admiración excesiva a algo o a alguien, de acuerdo a la Real Academia. La palabra idolatría es una palabra compuesta que quiere decir ídolon, que quiere decir ídolos o imágenes falsas, y tría, que quiere decir adoración. Entonces, en el griego, la idolatría es dioses al cual nosotros ponemos de primero. Ahora, le estoy hablando del primero. El segundo, los hijos. Mujeres que dicen: primero mis hijos que tú, lárgate. Y adoran a los hijos que llegan a un punto en que los dañan. No, es que mi hijo es sumamente inteligente, mi hijo es sumamente aquí. Sí, hay que reconocerle las habilidades, porque hay otros que se van al extremo. Este pedazo es bruto, este cabezón, este no va a servir para nada. Pero hay otros que se van al extremo y tienen al hijo así. No, mi hijo es perfecto. No, mi hijo es el mejor. No, mi hijo, no, mi hijo es la maravilla. Y empiezan a idolatrar a los hijos. Empiezan a ponerlo en la posición de Dios. ¿Y sabes qué, iglesia? He visto testimonios de cómo Dios quita ídolos por ira que Él desata. Tengo testimonios, incansables testimonios. Hay un que Dios lo llama al ministerio y él pone la excusa: no, Dios, es que ahorita ya sabes, recién me casé, mi esposa, quiero atenderla. Después, no, Señor, ahorita no puedo seguir en el ministerio porque ahora viene mi primer hijo, quiero dedicarme. Después vino el segundo hijo, después vino el tercer hijo y vino el cuarto hijo. Y no, yo me quedo, yo, Señor, después, déjame que entonces ahora empiece a trabajar, me haga una buena casa, tenga una buena economía y Señor, y ahí yo te voy a servir. Y cuando empezamos a poner eso delante de Dios, Dios dice: ok, yo te llamé, yo necesito que tú hagas la asignación que yo designé de ti desde la eternidad. Y como eso es lo que te estorba, Dios lo quita, Dios lo remueve. Este hombre salió de la iglesia de una prédica que hizo, no quería servir en el ministerio, predicaba muy bien, Dios lo usaba. Y después de la prédica sale, y saliendo en una calle, en una carretera en Ohio, vino un borracho, chocó de frente, murieron todos menos él. A él no le pasó absolutamente nada. Porque Dios, a lo que se le levanta ídolos, Dios los quita. Por eso hay hombres que idolatran tanto a la mujer, pero tanto, o viceversa, la mujer idolatra tanto al hombre que Dios le muestra las debilidades. Y aún así la gente está tan pegada a esa persona que no, póngame cacho. No, Señor, que mi mujer se fue con otro y yo le pedí que no me dejara, que me llevara con ellos. O sea, están pero tan pegados que no les interesa. Pierden dignidad, pierden valor, como si lo que le diera valor a usted es otra persona. Cuando estamos en Dios, una persona complementa a la otra en el propósito. Mi esposa es mi complemento y yo soy el complemento de mi esposa para el propósito de Dios. Pero cuando estamos fuera, eso no funciona. Hay matrimonios que se han casado por conveniencia. Entonces, la idolatría, mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodos 20,
5 y 6 dice lo siguiente: no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces ahora vamos con otros ídolos. El alcohol. Hay gente que dice: no, pastor, eso no es un ídolo. Es un ídolo, porque cuando tú terminas de trabajar y corres a un lugar a comprarlo y empiezas a decir: uy, mire, frita, uy, frita, vestida de novia, de blanco. Eso es idolatría. Y después salen diciendo: no, eso a mí no me controla. Ah, no te controla. Después de 3 o 4 o 5 cervezas ya perdiste el 20. Ya ese te controla. ¿Y cómo sé que te controla? Te vuelves un gafo, un tonto, y empiezas a hacer payasadas y ridiculeces. ¿Y cómo dices que eso no te domina? Un ídolo. Alcohol, droga. No, un taquito de marihuana, eso no. Solamente ahí para relajarme, para pensar mejor, para evitar. Ah, bueno. Cocaína, cualquier cosa que usted use como droga. Pornografía, ídolos. Gastan dinero en esas porquerías. Y todo vicio se convierte en un ídolo. Son ídolos. Y la gente no lo ve como ídolo. Ah, no, es pobrecito, es que él está enfermito. No, no está enfermito. Es más, mire lo que le voy a decir, iglesia. Hay un espíritu que se llama farmaqueia. Y el espíritu de farmaqueia es personas que tienen que estar viviendo dependiendo de pastillas. Y cuando la gente dice: no, pastor, pero ¿y qué más hago? No, tú puedes poco a poco irlas eliminando, teniendo una vida saludable. Pero hay personas que no. Tengo que dormir y tengo que tomarme la pastilla. Pero no hay ni siquiera 2, 3 días que digan: no me la voy a tomar, voy a creerle a Dios. Y ¿sabes qué, iglesia? Estamos en un tiempo en donde Jesús dijo: las cosas que yo hago ustedes harían. ¿Y qué fue lo que él hizo? Caminar en esta tierra en sanidad. Por eso yo siempre digo, 1 de Juan 4:17, que así como es él, así yo soy caminando en este mundo. Quiere decir que yo tengo que caminar en la sanidad que caminaba Jesús, siempre y cuando yo me cuide. Porque no voy a pretender estar comiendo lo que no puedo comer y estar viviendo la sanidad de Jesús. Amén. Entonces, si nosotros hemos ido poco a poco eliminando cosas, ¿por qué volvemos a caer en lo mismo? Porque aún, fíjese lo que le voy a decir, la comida es un ídolo. Ay, pastor, ¿y entonces qué hacemos? Yo no le estoy diciendo que deje de comer. Yo lo que le estoy diciendo es que tenga control, que tenga dominio propio. Que si usted ya comió, comió, punto. Se acabó. Si quedó satisfecho, ya, párele. Pero hay veces es como que le agarran hasta odio a la comida y dice: pastor, le tengo tanto odio que la quiero acabar toda. Así es con el alcohol, así es con la droga. Empiezan con un poquito y terminan siempre. ¿Por qué? Porque la palabra es clara. Comienzan en un estado pequeño, pero su estado será más grande. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que la idolatría viene a nuestras vidas, nosotros tenemos que desecharla rápidamente. Diga: tengo que desecharla. Nosotros no pudimos vivir con ella. Ahí fue donde yo les conté ya. En el libro de Hechos, Pablo, en el libro de los Hechos se habla acerca, en el capítulo 7:41, y dice: entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y las obras de sus manos se regocijaron. Cuando le hicieron al becerro, todo el mundo empezó a adorar al becerro, pero pretendían hacer como aquella mujer que tenía 5 maridos. No, hagamos el becerro de oro, pero también mañana en la mañana hagamos holocausto al Señor y levantamos las manos al Señor. Hay veces que ustedes empiezan a hacer eso y se están dejando meter cosas y metiendo idolatría sin ustedes darse cuenta de que están profanando el nombre de Dios y están incumpliendo los mandamientos. Después nosotros como pueblo nos preguntamos: ay, ¿por qué Dios no me oye? Saca el anatema de tu casa.
saca el ídolo que tienes en tu casa. Que realmente Dios sea tu Dios, que realmente Dios sea el Dios todopoderoso, que glorifique, que levantes manos a Él y que hagas lo mejor para Él. Mire que dice en Éxodo 32, 24, y le respondió: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y le eché en el fuego, y salió un becerro. En el verso 33 del mismo 32 dice: y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En Éxodos 33 del 21 al 23 dijo: y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Luego que Moisés tiene aquella conversación con Dios, ya empieza Dios a manifestar la gracia de Dios a través de Jesucristo, porque le dice a Moisés: Moisés, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a subir a la peña, te vas a quedar allí, pero cuando yo vaya a pasar, yo te voy a esconder en la hendidura de la peña. En otras palabras, nosotros fuimos escondidos en la hendidura del costado de Jesucristo, que es donde nace la iglesia. Por eso es que el Dios agarra a Moisés y dice: te voy a esconder ahí porque mi gloria es tal que si me ves te mueres. Y Dios, para protegerlo, lo metió en ese lugar. Allí estaba la iglesia. ¿Hasta cuándo estuvo la iglesia allí? Hasta que Cristo va a la cruz y le traspasan su costado, y dice que de allí salió agua. Ahí era el nacimiento de la iglesia. Lo que Dios le dijo a Moisés: no me pueden ver porque van a morir. Ahora ya en Jesús dice: ahora nació la iglesia y la iglesia tiene derecho a verme. Nosotros podemos ver a Dios. Y hay gente que diga: ay, no, nos vamos a morir. No, eso era en el Antiguo Testamento, que Dios no quería ver a nadie porque veía la iniquidad. Pero ahora en nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, ¿sabes qué está viendo Dios? Está viendo la sangre de Jesús, está viendo que estamos limpios de pecado, está viendo que estamos aceptos para entrar al lugar santísimo, que eso antes no se podía. Por eso en el monte de la transfiguración Jesús le dice a Pedro: cállate, Pedro, que yo no habitaré en tabernáculos hechos por manos de hombre. Cuando Pedro dice: voy a hacer un Sucot, voy a hacer tres, uno para ti, uno para Elías y uno para Moisés. Porque ahora Cristo vive en nosotros. Diga: Cristo vive en nosotros. Entonces yo no puedo levantar un ídolo cuando tengo a Cristo en mi corazón. Cristo no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, mire lo que dice el Señor. Entonces dice que lo iba a guardar y lo metió en la hendidura de la peña. Y mire lo que viene en Éxodo 34, 12, 17. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque te has de inclinar a ningún Dios. No te has de inclinar a ningún Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornican en pos de dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de su sacrificio, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Mire lo que sucede. Vamos de nación en nación. Aquí, ¿cuántas naciones habemos representadas? En mi país había muchas cosas. Hay idolatría como usted no tiene idea. En mi país hay montañas, 2 montañas donde son a María Leonza, y otra es la montaña en el llano, que es donde hacen los mayores actos de brujería y de hechicería que se pueden desatar. Es más, si usted no sabía, la madre de la metafísica es una venezolana. Y veamos toda la idolatría que vive en mi país, pero Dios me dice: te voy a sacar de ese lugar para que te despegues de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Vengo a los Estados Unidos y entonces ahora me encuentro con Halloween, me encuentro con fiestas y con cosas de esta nación, en la que yo empiezo a celebrar, en la que yo empiezo a hacerme partícipe de estas cosas, cuando yo no puedo hacerme partícipe. Aquí mismo Dios lo dice: no hagas alianzas con los dioses de los otros lugares. Te saco de un lugar para que te despojes de esas cosas, y vienes a otro lugar y entonces te pegas. ¿Qué pasó con esa? La vuelvo a la mujer de la samaritana del pozo. ¿Qué fue lo que hizo? Fueron metiendo diferentes ciudades en esa ciudad donde ellos vivían, y ¿qué es lo que hicieron? Adoraron a los dioses de los demás.
Y eso está pasando en nosotros. Eso está pasando en nosotros. El único día que yo digo que podríamos decir es una bendición, es el día de acción de gracia. Un día donde se le da gloria a Dios, un día donde se le da gracias al Dios verdadero, pero que como todas las fiestas las vuelven un bacanal. Pues, ¿qué es lo que hacen? Ídolos, alcohol, droga, comida, inmundicia, inmoralidad sexual, y a eso terminan todas estas fiestas. Por eso es que cuando el Señor, ahí en ese verso más adelante, Dios le declara la Pascua a Moisés. Luego que Dios le da las instrucciones, no haga mezcla con todas estas cosas, Dios le dice a Moisés, y ahora vas a hacer la Pascua, y la Pascua va a ser que vas a santificar el becerro, que vas a hacer esto, aquello, aquello, aquello. Y cuando empiezan a decir todas aquellas cosas, la gente no pone atención. Y más adelante dice, no tomen la Pascua indignamente. Y cuando habla de tomar indignamente, no quiere decir que estaban en pecado. Estaba diciendo era que la Pascua, en vez de hacer el acto o la ceremonia como Dios le había ordenado a Moisés, entonces agarraban y comían hasta embutirse, como decimos nosotros, y después agarraban y se ponían a tomar, porque no entendieron que era la manifestación de Cristo. Lo mismo que hacemos hoy en día con la cena del Señor. No, pastor, yo no la tomo porque yo estoy en pecado. No, tú no la tomas porque no se te ha revelado qué es lo que representa la cena del Señor. La cena del Señor es la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos dijo en la cláusula, la noche que iba a ser entregado antes, Él dijo estas palabras. Dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Pero Él no dijo postdata. Número 1, si están en pecado, no. Si robó, no. Si se acostó con otro, no. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que yo venga. Y como la iglesia dejó entrar el espíritu de confusión, que fue uno de los espíritus maridos de esta mujer que sabemos de la samaritana del pozo, que nadie sabía quién era, entonces empiezan a entrar las opiniones. No, ahora usted tiene que tomar un discipulado, tiene que casarse, es más, usted tiene que volverse santo, inmaculado y puro para poder tomar la cena. No que si no fue bautizado, que si no es casado, que si no es esto, que si no es aquello. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? Están evitando que la gloria de Dios sea manifiesta a través de la cena del Señor. ¿Y cómo se va a hacer manifiesta? A través de usted tomarla. Porque cuando usted toma estos elementos, usted no está comiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es simbólico. Pero en el mundo espiritual usted está entendiendo que a través de eso usted va a recibir sanidad, liberación, restauración, porque eso fue lo que dijo Jesús. ¿O acaso el cuerpo de Cristo no es puro y santo? Y yo lo dije el miércoles y como testimonio lo vuelvo a decir. He pasado un proceso y cuando me dijeron, yo dije, esto voy a hacer. Y empecé a tomar la cena del Señor día por medio. Agarraba un pedazo de pan, agarraba jugo, el que fuera, oraba y decía, Señor, esto se convierte en tu sangre y en tu cuerpo, y empecé a tomarlo. Y los resultados fue que no hay nada, que todo está bien. ¿Por qué? Porque yo le creo a Dios. Porque yo le dije, Señor, yo no voy a quedar dependiendo de pastillas. Porque yo no dependo de pastillas. El único Dios todopoderoso al cual yo voy a adorar e idolatrar se llama Rey de Reyes y Señor de Señores, se llama Jesucristo. Al único. Entonces, cuando entramos en esta convicción, cuando caminamos en esta verdadera fe y cuando creemos, entonces empezamos a ver la gloria de Dios. Cuando empezamos a creer, empezamos a ver manifestaciones del amor de Dios. Pero si yo no lo creo, no va a pasar nada. Por eso, iglesia, usted tiene que creer que si Dios le está diciendo no haga alianzas con ídolos ni con dioses falsos, es mejor que no lo hagas. Es mejor que te quedes quieto. Es mejor que no haga a desatar la ira del Señor. Amén. Entonces, el ídolo es todo aquello que toma la posición de Dios. Todo. Y ahora vamos más allá. Gente que tiene casas como ídolo,
que cuando se está presentando con otro, dice, oh, mucho gusto, soy fulano de tal. Ay, tengo una casa en tal lado y tengo otra casa en tal lado. ¿Y quién te preguntó? Y cuando van manejando y tienen esos carrazos, entonces bajan la ventana y ¡eh! Que dejan de venir a la iglesia porque tienen que limpiarlo y lavarlo el domingo. Diga ídolos. Y después cuando uno escucha, se le fundió el motor, se lo pegó a un árbol, pérdida total. Y ahora sí saque la mano a todo el mundo, ahora que va caminando. Ahí no tiene que bajar ventanas, ahí no tiene que nada. Ahí es, mire, libre. Pero ahora sus manos se van a levantar para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el único que merece toda la honra y la gloria se llama Dios. Viene ahora la hechicería y brujería, chamanes, medium y adivinos. En la hechicería están todos estos. Diga, son primos hermanos. Está la brujería, están los chamanes, están los medium y están los adivinos. Hoy, no, pastor, no es brujo, es medium. Entonces, medium brujo, o medium hechicero, o medium chamán. Porque ahora dicen es medium, porque le cambian el nombre para disfrazarlo. Pero estas cosas son dones dados por Dios. Pastor, quiere decir que ellos sí, pero ¿sabes qué? Un día Dios le va a quitar eso, porque la palabra dice, se acabará la profecía. Esta gente quiere ser profetas, pero eso se va a acabar un día. Y cuando usted vaya a entrar a ese lugar, uy, no, es que esta señora me lee la mano y viera, me dice todo. Hermano, ¿usted tiene un problema? Sí, sí. Ay, pero eso será malo. No, no, eso no es malo. Eso es un don de Dios. La hermana lo hace. Y fíjese que hasta buena gente la señora cobra barato. Y ahí va el tonto a que le lean la mano. La M quiere decir muerte. Ay, no, no, no. Porque toda mano tiene una raya aquí que parece una M. A mí me han pasado dos cosas. Yo jugaba basquetbol en mi juventud, bien joven, y fuimos una vez a Colombia. Y en Colombia están las personas en la calle que se llaman las madán. Y ellas dicen, a ver su merced, hágase acá y le leo la manita. Vea pues. Y la mujer, agarré y le puse la mano y me decía, no te puedo leer la mano. Así me dijo, no te puedo leer. Yo no iba mucho a la iglesia, pero entendí que mi abuela paterna estaba metida en las cosas de Dios y papá caminaba en los caminos del Señor y que ya yo estaba pactado. Por eso es que cuando vienen estas cosas, Dios puede abrir la boca sí o no. Como yo no tenía madurez, Dios cerró la boca de la bruja esa. Porque cualquier cosa que ella soltara iba a entrar a mi mente y me iba a dañar. Tiempos después llegué a esta nación, estaba trabajando y llegó un tipo y empezó a mirarle los ojos a los otros compañeros de trabajo. Y tú esto y ¡guau! Y después fue poner el otro, tú esto y el otro, ¡guau! Y después vinieron los tres, ¡guau! Y entonces yo le dije, ¿y quién es ese? Dice, el dueño de la casa. Estaba yo ahí en la cocina, pintando, y me llega el tipo. Y me le para al frente. Y le empiezo a mirar a los ojos. Y lo miraba y el tipo agarró y se fue. Y después le dijo a mi jefe, el muchacho que trabaja contigo yo creo que tiene el calzón al revés, porque no le puede entrar a los ojos. Y cuando el jefe me dijo eso, me dije, ¿y qué? ¿Tengo que mostrarte si tengo el calzón al revés o no? ¿Qué?
Porque hay gente que se deja fascinar cuando alguien viene y le da una palabra. Y así empieza la hechicería. ¿Sabe qué es la hechicería? Vas directo a un abismo sin fondo. Vas directo a un abismo sin fondo. La hechicería es lo peor que hay en el hombre. ¿Y sabes qué le voy a decir? Porque estamos hablando de matrimonios y todas estas cosas. ¿Sabes qué es hechicería? Mujeres que manipulan a sus maridos con la intimidad. Dice, no te doy si no me haces esto. Eso es manipulación. Y la manipulación es contada como hechicería. Hombres que le dicen a sus esposas, no, si tú, cosita, cosita, nanay, nanay. No hay mol, no hay pelo, no hay uñas. Porque eso es hechicería. Cuando empezamos a decirle a nuestros hijos, no, si tú no haces esto, yo no te doy aquello. Eso es manipulación. Porque hay que enseñar a los hijos a que las cosas tienen que hacerlas por responsabilidad, no por un canje, no por una manipulación. Por eso es que vemos que ese demonio de la manipulación está pero apegado a todos lugares donde vamos. Por eso es que usted ve niños desde pequeños empiezan a chillar, desde niñitos. Ay, no, para que no llore, tome, mi hijo, corra, ya cálmese. Van a la tienda y empieza a llorar por un juguete. No, cómprele eso, ya, cállese. Manipulación. Hay que enseñarlos a que eso no es así. Porque empezamos desde pequeño a adoctrinarlos de cosas que ellos no entienden, pero que pareciera que hay una naturaleza ya desviada que empieza a quererse manifestar. Obras de la carne. Ahora están entendiendo. Estos son obras de la carne. Y mire, ¿qué es lo que le voy a hablar? El libro de Levíticos 19:31 dice, no olvidéis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándonos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Levíticos 26 dice, y la persona que atendiera a encantadores, adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritu de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Mire qué impresionante. Gente que dice, mi abuelita murió y no me pudo decir dónde tenía el billete, el pisto, la plata. Estas viejas hechiceras y brujas, y le dicen, hazme un contacto con la vieja a ver dónde dejó el billete. ¿Qué hacemos los hijos de Dios consultando muertos? Yo siempre me preguntaré, ¿qué oportunidad tiene un muerto? Dice la Biblia que aquel que no declaró a Jesús como su Señor y Salvador, ya está muerto. Y muerto para una eternidad. Y yo me pregunto, ¿cómo la gente sabiendo eso, cómo va a preguntarle a los muertos, mira, ¿dónde está la abuelita? ¿Y estará arriba o estará abajo? No, porque la abuelita era buena gente. Hay veces era medio malucona. Y empezamos a juzgar dónde estará la vieja, si arriba o abajo. Y aparte de eso, ¿a dónde dejó el billete? Entonces vamos a los brujos esto, a decir, hazme un contacto extra. Y lo que estamos haciendo es trayendo una maldición sobre nuestras vidas. Porque Dios no quiere que consulten a los muertos, porque Él es un Dios de vivos. La palabra dice, yo soy un Dios de vivo. Y si Él es un Dios de vivo, ¿por qué están consultándole a los muertos? Por eso hay gente que se vuelve loca, porque se ponen a meterse en todas esas brujerías y lo que están haciendo es metiéndose demonios a sus espíritus. Y cuando empiezan a ver, tienen voces, tienen figura. Y sabe, allí es donde viene la ansiedad, la depresión, la angustia. Porque eso infunde un temor. Porque esos demonios empiezan a atormentarte. Y hay que tener temor de eso. Hay que tener cuidado de eso. No con esto estoy diciendo que los que están en estas situaciones es porque han hecho eso. No, porque hay otros temores naturales que llevan a la persona a caer en esa ansiedad.
temores de infancia. Pero mire lo que dice esto también, Levíticos 20:27. Perdón, Deuteronomio 18, 10 al 14. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a su hija por el fuego. Ahí es donde van donde los brujos y prenden la mecha y le dicen al peladito: pase, mijo. Y lo pasan al chino ahí y se le queman los pelitos, se le queman las cosas. Y ahí está la mamá diciendo: no, ya tiene la contra. Pero mire lo que dice Dios. Porque Dios a todo eso ve como abominación a él y desata su ira. Padres que están llevando a sus hijos a brujería, hechicería, que para protegerlos, para ponerle una cobertura y poniéndole cobertura de demonios, es lo que están haciendo. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para que Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que van a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Cuando empezamos a ver gente, y escucha lo que le voy a decir, el negocio Dios empezó a prosperarlo. Y cuando el negocio empieza a caer, empiezan a desesperarse, a comer las uñas, y van y le preguntan a un amigo: oye, ¿y tú cómo has prosperado? No, pues yo me hice una limpia. Oh, ¿y cómo es eso? No, pues fui donde una señora. Y ahí van estos tontos, se sientan en esas sillas, le escupen, los vomitan, le palmean con mata, le hacen de todo. Y ellos salen de ahí creyendo que ya tienen la limpia. Y por unos días el negocio empieza a prosperar porque el diablo es mentiroso. Y ahí ya quedaron cautivos. Gente que está haciendo estas cosas para mantener prosperidad. Y hay otros que son peores, para mantener al marido o a la esposa. Empiezan a echarle brujerías al marido. Oh, si no es para mí, no es para nadie. Si no es para mí, que se seque. Gente con una maldad tan terrible que dice: o es mi marido o se seca. O es mi marido y que su amigo, si no es conmigo, entonces que el amigo del amigo de mi marido se le muera y no pueda funcionar más. Porque todo eso hacen. Todas estas cosas son reales. No estoy diciendo que esto es una falsedad. Tienen una influencia, tienen un cierto poder con P pequeña. Pero que solamente ese poder se lo das tú cuando tú vas y participas de esas cosas. Y le das el poder. Pero Dios no está de acuerdo con eso. Mire lo que sucede. ¿Quién fue un agorero tremendo? El rey Manasés. En Segunda de Reyes 21 del 1 al 18 dice que este hombre consultó a agoreros y hizo todo un desastre. Manasés era un rey que había vivido en un tiempo, su papá adoraba a Dios, pero Manasés decidió hacer lo contrario. Y el hombre llega y entra en un tiempo en donde dijo, desde los 12 años, creo que Manasés empieza a gobernar y empieza a gobernar y empieza a cambiar todo, a transformar todo y a consultar agoreros y a meter y a levantar ídolos. Así empezamos todos. No, pero es que no pasa nada. Y mire lo que dice el rey Josías, Segunda de Reyes 23, 25. Dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de toda su fuerza, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Manasés, un agorero, un idólatra, pero Josías decide en su propia decisión y en su fuerza, dice: no más. Aquí se acaba. Y Josías destruye todo y dice que el rey Josías fue próspero en todo lo que hizo porque Dios lo bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque decidió adorar a Dios. Y mire la tremenda narración que hacen en este capítulo, donde dice: no hay un hombre que haya nacido ni antes ni después que hubiera adorado a Dios con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón. Eso está dentro de los mandamientos de Dios. Amén. El cual no ha cambiado para esta fecha.
Porque en esta fecha a Jesús le preguntaron: Señor, ¿y cuáles son los mandamientos de hoy? Número 1, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu mente. Número 2, amarás al prójimo como a ti mismo. Amén. Entonces diga, no ha cambiado. El otro que tuvo problemas y graves fue el rey Saúl. Y el rey Saúl fue por consultar muertos. En Primera de Crónicas 10, 13 y 14 dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Mira lo que sucedió. Saúl decide consultar una adivina. Un rey consultando a una adivina. Y de allí Dios desata su ira. Dice que en el acto que Saúl hizo este hecho, dice que fue cortado. Y Saúl murió de una manera horrible, porque estaba quebrantando los mandamientos de Dios. Verso 14 dice: y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Cuando usted está en bendición con Dios, y usted está bien con Dios, y usted está siendo prosperado, no deje que la tentación del enemigo le llegue a usted a levantarle un ídolo, o que usted quiera hacer una hechicería o una brujería por algo. Si algo se está perdiendo, que se vaya. Pero no busque hechiceros ni brujos para consultar. Si usted está teniendo problemas, pregúntele a Dios. Pregúntele al Dios vivo, no le pregunte a los muertos. O a alguien que me diga aquí que haya ido a un cementerio y le haya preguntado a un muerto y el muerto le haya dicho: sí, aquí estoy. Nadie. Los muertos no hablan. Isaías 8:19 dice: y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará al pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Miren lo que está diciendo el profeta Isaías: no consultaremos a muertos. Pastores, esto ya yo lo sé, pero sabes que hay mucha gente que lo está haciendo. ¿Qué es consultar a un muerto? Buscan el periódico o tienen una aplicación de el zodíaco. Eso es consultarle a los muertos, porque eso es adivinación. Ay, pero es que lo que me dijo se cumplió. Sí, a lo mejor va a coincidir con lo que le está pasando a usted en el día, pero lo va llevando poco a poco a que usted se vuelva un idólatra de estas cosas. ¿Y sabes qué va a provocar? Que Dios en su momento te va a cortar. Te corta la bendición. Ahí es donde vemos gente que cae en unas situaciones extremas: pobreza, enfermedad. Aunque Cristo murió en la cruz, escuche, iglesia, y nos da la bendición de la gracia para vivir eternamente, es una realidad, pero estas obras de la carne me matan. Por eso las obras de la carne son las que me destruyen a mí. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: cuídate a ti mismo, de ti mismo. Está diciendo las obras de la carne. Y si usted no cree que esto no pasa nada, mire, yo quiero que busquen el libro de Daniel, Daniel 4. Y le voy a hablar de un hombre, porque cuando hablamos en la palabra, vemos que Saúl adoraba a Dios con todo su corazón, el rey Saúl. Pero en el momento que consultó a la adivina, hasta ahí le llegó la suerte. Y hay otro rey que yo quiero que ustedes vean qué es lo que sucede con este rey. Se llama el rey Nabucodonosor. Y estamos leyendo que el rey Nabucodonosor, capítulo 1, dice a todos los pueblos y naciones y lenguas. Eso, voy a buscarle el verso exacto. Y mire lo que dice el verso 2. Vamos a ir leyendo poco a poco y con esto voy a terminar. Conviene que yo le declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Está hablando, diga, Nabucodonosor. El hombre está hablando
de que el Dios que él le servía, que era el Dios verdadero, él le estaba sirviendo, y conforme le estaba sirviendo, Dios lo estaba bendiciendo. Y mire lo que dice: lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Verso 3: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Ahí está este rey adorando a Dios. Verso 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y florecía en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé a que viniera delante de mí todos los sabios de Babilonia, que se me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron, miren a los que invitó magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. ¿Sabes por qué? Porque el Hijo de Dios, que es entendido, va a ir a estos lugares y va a pasar lo que me pasó a mí con este tipo, que cuando va a querer leerte la mano, que cuando va a querer hacerte algo, si tú estás pactado de un propósito eterno, Dios enmudece a esos hechiceros. Y como estos hombres no sabían la verdad de lo que tenían que hablar, porque si Dios pudo haber usado a cualquiera de estos, el problema era que si les daba la oportunidad de que ellos hablaran, ¿verdad? Entonces Dios estaba consintiendo la poca vergüenza que estaban haciendo. Por eso es que si usted quiere que Dios lo use, haga las cosas bien para Dios. Conságrese para Dios, no tenga ídolos, para que usted vea que usted se convierte en la voz profética de Dios. Y allí es donde viene entonces y dice: vinieron los magos y todo. Verso 8: hasta que entró delante de mí Daniel, que quiere decir, le pusieron un nombre babilónico, que quiere decir el que cuida al rey. Ya Daniel tenía marcas, tenía marcas. Ya lo tenían al tipo como algo especial, por eso le ponen este nombre, Belsasar. Y era el que cuidaba al rey. ¿Y por qué lo cuidaba, pastor? Bueno, vamos a leer. Dice: hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Mire cómo Nabucodonosor está reconociendo al Dios que Daniel le está sirviendo. Y entonces dice: en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto en su interpretación. Verso 10: estas fueron la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Mire lo que está la escena. Diga: un hombre de Dios, consagrado a Dios, pero también adoraba a otros, consultaba a hechiceros y agoreros, creía en el Dios Todopoderoso, pero consultaba a hechiceros y agoreros. Pero Dios le da el beneficio de la duda y le pone a Belsasar, a Daniel, y le dice: cuéntale a Daniel, y Daniel te va a decir qué es lo que va a pasar. Y este hombre estaba claro que Daniel tenía algo de los dioses santos, del Dios verdadero. Pero eso empieza a turbarle un sueño. ¿Y cuál es el sueño? Le está diciendo un árbol frondoso, un árbol hermoso. Y mire lo que dice el verso: vi en la visión de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamé fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejarás en la tierra. Con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo sea mojado, con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte en la historia de la tierra. Mire qué dice Dios. Dios dice que será cortado este árbol de la cepa. ¿Qué es la cepa? La cepa es prácticamente desde la raíz, y dejan la raíz. Por eso es que dice la palabra que del linaje de Leví sería cortado todo,
Pero dice que fue de la misma cepa que sale un nuevo retoño, que es la de Judá, de donde desciende el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, es la misma raíz, pero con un vástago diferente, un vástago nuevo. Y aquí estamos reflejando eso. A Daniel, a este Nabucodonosor, Dios le estaba diciendo eso: te voy a cortar. Pero todavía no se entendía. Verso 16: su corazón de hombre se ha cambiado y les ha dado corazón de bestia, y pesen sobre él 7 tiempos, 7 años. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que aquí lo que quiere da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Miren lo que dice el hombre: yo, el rey de Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni tu interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y fruto abundante, y que había alimentado para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuya rama anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahora Dios le está diciendo a Nabucodonosor: tú eres ese árbol. Esa es la revelación del sueño. Hay gente, escuche, que Dios los ha bendecido. Son muy prósperos, son bendecidos, pero hacen como el rey Nabucodonosor. Se van a consultarle a los reyes, a estos dioses, a estos agoreros, y allí es donde Dios hace lo que le hizo a Nabucodonosor. Por eso yo decía, la brujería, la hechicería y todas estas cosas te llevan a un abismo. Te llevan a un abismo. Dios le dice ahora a Nabucodonosor: ese eres tú. Y ese árbol frondoso era porque Nabucodonosor había conquistado lugares, era un rey poderoso en la zona. Pero dijo: así mismo como te hice crecer, ahora te voy a cortar. Si Dios hubiera querido, arranca de raíz, porque eso dice las escrituras, ¿verdad? Dice: el árbol que no da un buen fruto se ha cortado desde la raíz. Pero Dios le dice a él: voy a hacer de ti un vástago nuevo, diferente. Por eso es que cuando usted nace en Cristo, eso es lo que sucede. Usted antes buscaba todas aquellas cosas y Dios te cortó y te dejó del vástago, y de ahí empieza un nuevo retoño. Empiezas a crecer de nuevo, empieza Dios a hacer cosas nuevas. Y esto es lo que le dice: tú mismo eres, oh rey, que creciste y hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruido, mas la cepa de sus raíces dejará en la tierra con atadura de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con todas las bestias. Verso 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre ti, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino del hombre, y que lo que da a quien Él quiere, Dios le da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del mismo árbol, significa que tu reino no quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Si usted no reconoce que Dios es el que gobierna su vida, usted no tiene vida en la tierra. Dios habla a este hombre y le está dando una instrucción. ¿Y sabes qué es triste? Mucha gente vamos a iglesias, escuchamos palabra de Dios, Dios nos habla directamente al corazón, y son como Nabucodonosor, vienen a la iglesia porque creen en Dios, pero cuando salen allá, el mundo
se dejan contaminar de todas estas cosas y empiezan a hacer alianzas otra vez. Y la palabra que Dios le dijo de advertencia, porque esto es una advertencia, y yo estoy seguro que si él hubiera obedecido, Dios no lo hubiera cortado, como le estaba diciendo en ese sueño. Porque ¿qué hizo Dios con Nínive? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios manda a Jonás, y en Jonás le dice: ve y predícale a este pueblo que se arrepientan. Y Jonás dijo: no, Señor, yo sé que tú eres el Dios tardo para la ira y largo en misericordia, así que mejor ve tú. Y Jonás se enojaba, se enojó hasta porque la calabaza se secó por un gusanito. Y ahí es donde Dios le muestra: ¿por qué te enojas? Esa calabaza la hice yo hago con ella lo que me da la gana. Y así hace Dios con todos nosotros. Él hace como Él quiere con nosotros, como Él quiere. Y al que Él quiere lo corta por desobediencia. Pero para que eso acontezca tienen que haber habido varios llamados. ¿Y a cuántos de nosotros Dios nos ha llamado muchas veces? Y nos está llamando y nos está llamando y nos está diciendo: cuidado, 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 y no ponemos atención. Este hombre no pone atención y mire lo que le sucede. Verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Mira lo que le está diciendo: acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez sea eso una prolongación de tu tranquilidad. Ya Dios le está diciendo a él: has sido grande, pero cuando fuiste creciendo te volviste soberbio. La gente que empieza a tener dinero y empieza a manejar bien y a tener, entonces empieza a cambiar su corazón. Y allí es donde Dios después los vuelve a cortar, porque el dinero les hizo daño. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué le está pidiendo Dios? Ve, reconoce, quita esas afrentas y no humilles a los que no tienes, a los que no tienen. Ve y bendícelos. Pero este tipo dijo: no, porque yo soy aquí el mero mero. Por años se acostumbró a ver la gloria crecer, a ver que él era el más poderoso de la zona, que él era el invencible. Y mire lo que dice el verso 28 en adelante: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Y mire lo que viene en el verso 29: al cabo de 12 meses, diga, al cabo de 12 meses, diga, para todos tiene un tiempo. Le dio un año a Nabucodonosor para que se arrepintiera, para que reconociera sus errores, y no lo hizo. Y dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, en otras palabras, él ya se estaba adorando a sí mismo. Por eso es que cuando usted ve que hay personas que empiezan a crecer un poquito, se empiezan a volver soberbios y llega un punto en que no se conocen. Usted trata de ser con ellos agradables y no se conocen. Ya no te saludan, ya no te miran, ya no caminan. No, porque ya él anda en un carro del año, tiene una casa de 20 pisos, de 40 baños, como si los 40 baños los van a usar a la vez. Y Dios le está diciendo a este hombre, y este hombre ahí mismo, cuando tú no te arrepientes, tu grado de altivez va a subir más, tu soberbia va a ser mayor, y Dios le vuelve a recordar, pero ahora sí con sentencia. Verso 30 dice: habló el rey y dijo: no está la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi majestad. Verso 31: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y: a ti se te dice, rey de Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Mire lo que dice, verso 32: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarás. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra
sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres, comía hierbas como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón se me fue vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? El mismo tiempo mi razón se me fue de vuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar al que anda en soberbia. Diga amén. Quiero que usted entienda a través de esta historia que Dios nos bendice de una manera impresionante. Y hay veces simplemente Dios empieza a darnos, pero a la vez, miren las que hacemos. Escuchen bien lo que les voy a decir. Señor, si me das un carro, voy a buscar gente para la iglesia. Dios le da el carro y no montan a la gente del carro porque se lo ensucian. Pero tú le dijiste a Dios que si te lo daba, ese sería el fin. Si tú dices: Señor, dame una casa y en esta casa se va a adorar tu nombre, se va a glorificar tu nombre, se va a establecer tu palabra en mi casa. Esta mi casa es tu casa. Y resulta que cuando ya Dios le dice: ok, necesito que abras tu casa para un servicio. Oh, no, es que no puedo. ¿Ves cómo Dios, nosotros somos los que no cumplimos lo que le pedimos a Dios? Nabucodonosor fue engrandecido en gran manera porque adoraba a Dios desde el principio y Dios lo levantó. Pero en el momento que vio Dios que se estaba desviando, le dijo la advertencia, le envió profeta y le dijo: esto es lo que va a pasar, arrepiéntete. Le dio un año. A muchos de nosotros nos ha dado más de un año y Dios nos está diciendo: arrepiéntete, que te voy a cortar. Y después, cuando ven que son cortados, entonces dicen: Dios es malo. Dios no es malo, Dios ya te habló, Dios ya te ministró. Y todo viene por querer hacer idolatría, hechicería y brujería. No, pastor, yo no hago nada de esas cosas, ya yo boté las estampitas, pero tenga cuidado que las otras que están alrededor también pueden ser lo mismo. Y vuelvo a repetir, esto no es apología ahora que usted ahora trate a su esposa como un perro, o trate a su esposo como un perro, o trate a sus hijos como animales. No. Pero que le den la posición a Dios que Dios se merece en su casa. Amén. Si nosotros no logramos hacer esto, va a venir algo muy terrible. Dice: ¿qué pasará con toda esa gente? Miqueas 3:7. Y serán avergonzados los profetas y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Serán cerrados sus labios. ¿Qué pasa con la dispensación que vivimos? Hechos 16 al 18 dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo: espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. En el Antiguo Testamento Dios cortaba de raíz. En la dispensación que vivimos, por eso hacemos los retiros. Por eso le manifestamos la palabra verdadera de Dios. Ayer
En el medio de la conferencia de mujeres había liberación, porque a eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Hay gente que están hechizadas. Lo que yo estoy hablando hoy tenía una conexión con lo de ayer de una manera impresionante. La pastora hablaba acerca de sacando la mejor versión de ti. ¿Y sabe qué es lo que Dios te está diciendo a las mujeres? Y ahora se lo explico a los hombres. Te está diciendo es, vuelve al estado original, conforme yo te creé, conforme al diseño y al propósito que yo te hice. No, pastor, como les decía yo ayer para dar la apertura a las mujeres. No, pastor, es que viera las cosas tan difíciles que yo vivo. Ahora yo te pregunto, Abigail era una mujer casada con un hombre bárbaro, borracho, déspota. Pero la mujer era tan sabia que sacó lo mejor de ella para decir, mi marido es bueno. Ella libró de una guerra y una muerte segura a mucha gente. ¿Por qué? Porque era una mujer entendida cuál era su mejor versión. Aquí todos ustedes tienen una mejor versión. Todos ustedes han sido creados para algo importante. Y si yo me pongo a ver, yo veo aquí a Job, al hijo Job, al líder Job, que él tiene una palabra siempre fresca, tiene un hambre por buscar de Dios y de hablar de Jesús todo el tiempo. Veo al líder Freddy que tiene un hambre para evangelizar constantemente. Veo al líder Gilberto cómo él busca la manera de entrar en cárceles. Si yo no hubiera podido entrar en las cárceles a predicar si el hombre no se hubiera empeñado, porque Dios le da una gracia y el hombre logra hacer los contactos. Ya también tenemos para ir a los hospitales a orar. Pero si el hombre no tiene, Dios lo pone para eso. Entonces imagínense que yo quiera hacer todo, no puedo. Imagínense que yo trate de hacer lo que hace Luisito, que parece una liebre brincando por un lado y para otro sirviendo. Yo no puedo. Imagínense yo queriendo tocar el piano como lo toca Freddy, o como lo toca Alan, o como lo toca Martín. Un desastre. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Somos una iglesia que mientras adoremos a Dios, Dios va a sacar lo mejor de nosotros. Que cuando venga una palabra, no crean que la estoy diciendo, uy, el pastor se sentó a predicarla por mí. No, el pastor me está echando piedra. Yo no le echo piedras a nadie. ¿Usted cree que para uno es fácil ganarse enemigos? Uno como pastor se gana gente y se gana palabras de maldición bastante por predicar la palabra. Pero a esto Dios me mandó y yo no voy a callar. Si te enojas, tienes dos trabajos: enojarte y contentarte, o enojarte y quedarte enojado. ¿Y qué hago, pastor? Siga enojado. Porque yo no voy a ir a estarle diciendo, a ver, papito, ¿qué es lo que tienen? Ah, chuchupero. No haga chuchupero, papito, aquí está el tete. Porque yo no tengo tiempo para eso. O sea, nosotros no tenemos tiempo para eso. Eso es su cosa. Ahí está. Dice, por la soberbia de Nabucodonosor. Dios le habló y él dijo, no, porque yo soy aquí el más grande. Yo sé el que soy aquí, el que más sé. Imagínense que un día me llame el hijo Gilberto y me diga a mí, bueno, pues como usted no quiere ir y como usted, bueno, entonces yo voy a ir a hacer eso. Yo a ver qué hago yo con eso de broma ya. No necesito a usted. El momento que él empieza a hacer eso, está rompiendo algo que se llama la autorización de Dios. Porque rasga un manto. Porque el orden viene por la cabeza. Y no es que yo le estoy diciendo a usted tiene que pedirme permiso a mí, no. Dios me pone a mí y Él va a fluir de acuerdo a la bendición que yo le dé. Si Él es entendido, Él antes de ir al lugar le dice, pastor, me voy a acercar aquí, que lo ha hecho. Y yo le digo, hijo, vaya, hágalo. Eso es todo. Y así todos los que me llaman, pastor, mire, vamos a hacer esto, dele, hágalo, vamos a orar. Pero cuando usted empieza a hacer las cosas, escuche, cuando usted se le asigna algo y usted dice, hoy no lo voy a hacer. Sí, pero la orden era hoy. Lo hace 2 días después, ya no tiene la misma bendición.
aunque usted lo hizo, no tiene la misma bendición. A eso súmele que ni siquiera reportó que no lo iba a hacer el día que se le asignó, sino que por boca de otros se entera el pastor que no lo hizo. Eso es feo, porque allí es donde empezamos a tener nosotros a decir, no pasó nada, no, entonces yo lo voy a hacer, no, lo hago a mi manera, no, yo voy a hacer como yo quiera. A la final, pues lo estoy haciendo, y que agradezca que lo estoy haciendo. Se llama soberbia, y estás empezando a levantar ahora sí un ídolo. ¿Sabe de quién? De ti mismo, como le pasó a Nabucodonosor. Él se creyó un ídolo de él mismo, y allí fue donde Dios le dijo: tranquilo, que los tipos como tú, esos son piece cake para mí. Es más, esa es mi especialidad. Los que se ponen así como tú, Dios dice: déjenmelo a mí. Es más, no voy a ir yo voy a mandar el ángel más pequeñito de aquí del reino para que los zarandee. Al más chiquitito, porque si le mando al arcángel Gabriel y al arcángel Miguel, lo acaba. ¿Sí me entienden? ¿Me están entendiendo, iglesia? El propósito de esta enseñanza no es ir corriendo. Quiero que cada uno entienda que las obras que hay en nosotros, por eso la palabra dice: de nuestra propia concupiscencia seremos tentados. Si usted me dice: pastor, pero es que hay veces voy a la tienda y veo la lotería y digo 30 millones, y la mano me pica, entonces, y coge, no, y la mano santa, Señor, santifícame la mano que raspé el raspadito, no, Señor, perdóname. Pero no botan el raspadito. Entonces ganan 20 y corren, miran para todos lados: cámbiamelo por dinero. No, deme más tickets. Y se van para allá, para la esquinita, porque empiezan a perder el temor a Dios. Pastor, ¿es malo comprar lotería? El dinero mal habido es dinero mal habido. Miren, si Dios quiere bendecirte, Él te va a bendecir porque tú le creas a Él. Cuando tú vas a la lotería, tú estás confiando en tu propia prudencia. Y el proverbio dice: bienaventurado el hombre que confía en Jehová y no confía en su propia prudencia. Amén. Cierren sus ojos. Los quiero llevar cada domingo a que usted entienda algo. Cuando nosotros empezamos a ser tibios y empezamos a ir y venir a la iglesia y decimos: es que hoy estoy desanimado, entienda que las próximas que vienen, yo le pido que no se las pierda, porque Dios se va a manifestar y usted va a poder entender. Ahí empezaremos a ver a una iglesia totalmente firme en el Señor. Cuando se nos revelen qué son las cosas que me hacen a mí quedarme fuera del redil, porque no las conozco. Ya escuchamos adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ahora hemos visto que estos pecados atentan directamente con el área personal mía. Pero hay algo que atenta directamente con Dios y me provoca una muerte segura, que es idolatría y hechicería. No hagas dioses en tu vida, de nada ni de nadie. El único Dios verdadero se llama Jesucristo, Abba, que está en los cielos, el Espíritu Santo que nos enseña toda la verdad. No te vuelvas soberbio por lo que tienes, porque lo tienes es porque Dios te ha permitido tenerlo. No te vuelvas altivo, porque los altivos Dios los ve de lejos. Y si tienes propósito, tarde que temprano Dios te va a llevar al piso y te va a restregar cara contra el piso para que te des cuenta de que Él es el Dios todopoderoso sobre ti y sobre todo lo que tienes. No esperes que Dios arranque de raíz todo lo que tienes,
No esperes que Dios te ponga en el piso, pegado al piso, con cara dentro del barro, para que te des cuenta que Él tiene el dominio sobre ti. Señor, hemos escuchado tu palabra y en esta tarde reconocemos, Señor, que hay momentos en que hacemos alianzas con otras cosas, Señor, que nos volvemos altivos, que aún la altivez, Señor, me hace creer que yo soy autosuficiente, que yo no necesito de nadie, Señor, que yo no necesito incluso hasta de ti, Señor. Hay veces caminando creyendo que mis fuerzas son suficientes para hacer lo que yo quiero y lo que yo necesito, pero que si tú dices, esto no se hace, porque esa es tu voluntad, Señor. En esta tarde simplemente, Señor, te pedimos perdón y te decimos, Señor, perdónanos. Hoy nos arrepentimos, Señor, de querer levantar dioses. Si hemos levantado ídolos en nuestras vidas, Señor, te pedimos perdón, Señor. Hoy reconocemos que solo tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra, Señor. Que me puede faltar todo, Señor, pero que no me faltes tú, Señor. Porque en el momento que me faltes tú, estoy muerto. En el momento que tu presencia no vaya conmigo, yo puedo morir en el intento. Por eso en esta tarde, Señor, te digo, perdónanos. Queremos caminar en obediencia. Queremos reconocerte como nuestro único Señor y Salvador.